Esto es lo que siempre pasa cuando nosotros tratamos de cambiar, bueno, cuando nosotros cambiamos lo que son el patrón, la contraseña, el bloqueo de pantalla, pero a cabo del rato nosotros vamos a entrar y se nos ha olvidado. Si ese es tu caso, bueno, no te preocupes porque en este video tutorial te vamos a explicar todos los pasos para poder nosotros solucionarlo y poder recuperarlo de la manera más fácil y más rápido que sería sin necesidad de borrar nada. No vamos a formatear nuestro teléfono, no vamos a restablecerlo, nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es entrar a nuestro dispositivo y poder recuperar toda la información que tenemos, ya que a la hora cuando nosotros cambiamos estos, puede ser el patrón, la contraseña, pero siempre ahí está el de si con nosotros colocamos algo muy fuerte, una contraseña, un bloque de pantalla muy fuerte, siempre a veces suele olvidarse. Si ese es tu caso, bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Qué tenemos que haber hecho? Bueno, lo que no tenemos que haber hecho es haber apagado nuestro teléfono. Lo otro sería no haberlo reiniciado, porque si nosotros reiniciamos o apagamos nuestro teléfono, este método no estaría funcionando. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no estaría funcionando? Por esto. Vamos a darle clic aquí a la tuerquita. Vamos a darle a la tuerquita. A la tuerquita. Le damos clic. Bueno, dicho todo eso, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es recuperar nuestro teléfono, lo vamos a recuperar y como ya hemos perdido el bloqueo de pantalla, cuando estemos en ajuste, lo que tenemos que hacer es eliminar la cuenta. Hacemos primero que todo una copia de seguridad. Hacemos una copia de seguridad cuando entremos al teléfono. Luego que entremos al teléfono, hacemos la copia de seguridad. Luego eliminamos la cuenta para que no nos quede bloqueado. Para que no nos quede bloqueado cuando lo formateemos, porque sí hay que formatearlo, pero nos va a dejar entrar a recuperar nuestros datos, nuestros fotos, videos y todo eso, y hacemos esa copia de seguridad. Para poder entrar al teléfono, vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es apagar el teléfono, apagamos, luego que lo apaguemos, vamos a entrar por vía de la huella. Esa es la alternativa. Si tú lo restableciste o lo reiniciaste o lo apagaste, no te va a funcionar la huella, pero si no has hecho eso, te funcionaría la huella. ¿Qué vas a hacer? Te vas aquí en ajuste, te vas en cuenta y aquí